Los aprendizajes que vamos a revisar hoy, a diferencia de los aprendizajes por condicionamiento, que son bastante sencillos en términos de que no requieren grandes procesos mentales, estos aprendizajes, que son los aprendizajes cognitivos, sí requieren de alguna u otra manera procesos mentales complicados para llevarse a cabo, ¿sí? En ese sentido, los aprendizajes cognitivos son más complejos y son los que le permiten al humano, de alguna u otra manera, llevar a cabo los aprendizajes más importantes de su vida, nada más y nada menos. Se les llaman aprendizajes cognitivos, ¿sí? Cognitivos, ustedes seguramente ya lo saben, cognitivo tiene que ver con conocer, entonces tiene que ver con procesos cognitivos, ¿sí? El primer aprendizaje, lo primero que me gustaría que tuvieran ustedes claro es la definición de aprendizaje cognitivo. Sería una definición que yo prácticamente les garantizo que podría venir en su evaluación, ¿sí? Al aprendizaje cognitivo es aquel aprendizaje que depende de procesos mentales que no son directamente observables, ¿sí? Es una forma muy particular de aprendizaje en la cual lo que la persona aprende se debe a procesos mentales que no podemos observar directamente, ¿sí? Hay muchas formas de aprendizaje cognitivo. En hora que vamos a estar juntos vamos a revisar 3. El primero es el aprendizaje latente de un autor que se llama Tolman, ¿sí? O sea, apellida Tolman. Después vamos a revisar el aprendizaje por insight de un autor que se llama Kohler. Y finalmente el aprendizaje observacional de un autor que se llama Bandura, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, nuestro índice del día de hoy o los temas que vamos a trabajar hoy son esos 3. El aprendizaje latente de Tolman, el aprendizaje por insight de Kohler y el aprendizaje observacional de Bandura. Son 3 tipos distintos de aprendizaje. No podemos perder de vista que estos son aprendizajes cognitivos. A diferencia de los otros aprendizajes que trabajamos, el de Pavlov y el de Skinner, que son aprendizajes más bien por condicionamiento, ¿okay? Ahora, como ustedes saben, todo lo que hacemos los psicólogos siempre está sustentado en experimentos, ¿sí? En evidencia. No es únicamente teoría, sino hay una evidencia experimental detrás de lo que nosotros afirmamos, ¿sí? Entonces vamos a revisar estos tipos de aprendizajes en función de los experimentos que condujeron estos autores y cómo descubrieron o plantearon la existencia de estos tipos de aprendizajes. Y vamos con el primer tipo de aprendizaje, que se llama aprendizaje latente y que fue descubierto por Tolman, ¿sí? Antes de darles propiamente la definición de lo que sería aprendizaje latente, que obviamente se las voy a dar, pero antes de eso me gustaría platicarles 2 experimentos que condujo Tolman que lo llevaron a plantear la posibilidad de que existe este tipo de aprendizaje, ¿sí? En el primer experimento, que fue su sujeto experimental fue una rata, ¿sí? Hizo lo siguiente, ¿sí? Metió la rata en este primer laberinto, el que dice laberinto 1, ¿sí? Y bueno, la ratita lo que aprendió a hacer eventualmente fue a entrar al laberinto, recorrer el pasillo, ¿sí? Obviamente la rata al principio buscaba todo alrededor, ¿sí? Sale, recorre el laberinto y va por comida, ¿sí? Entonces, como en todo tipo de aprendizaje, obviamente la rata, a medida que yo iba metiendo más a la ratita en el laberinto, cada vez lo resolvía más rápido. Llegaba un momento en que la rata en segundos era capaz de resolver perfectamente bien este laberinto, ¿no? Sin ningún problema, podía salir rápidamente y encontrar la comida, ¿okay? Ahora, esa fue la primera parte, digamos, del experimento. Les explico cuál fue la segunda parte, que es realmente lo importante y es realmente donde podemos entender que las ratitas tienen un sistema muy particular de aprender, ¿okay? Tolman lo que hace es poner a la rata en este laberinto, ¿sí? En el laberinto número 2, ¿okay? Lo primero que hace la rata es entrar al laberinto, ¿sí? Y como ella sabe que, o ya ha resuelto el primer laberinto, lo primero que trata de hacer es entrar por el carril que ella conoce para buscar la comida, pero se encuentra que el laberinto está bloqueado. ¿Entendemos la idea? Entonces, cuando la rata se da cuenta que el laberinto está bloqueado,
En ese momento la rata tiene que generar una nueva respuesta para llegar a la comida, ¿sí? Ahora, les pregunto, a ver si alguien lo puede poner por el chat, alguien que sea muy intuitivo, muy inteligente o que vaya entendiendo, ¿cuál de todos estos caminos creen que la rata haya escogido? Ya dijimos que entró primero a este, no entró, no, sí, primero escoge el de en medio, pero al darse cuenta que el de en medio no funciona, entonces tiene que salir de ese y tiene que buscar otro. Me está poniendo acá Miguel González 9 o 10, Héctor dice el 10, o sea, este de acá, César dice el 7, ok, bien, creo que ya tengo la respuesta correcta, lo correcto es el 7, ok, lo importante es aquí por qué escoge el 7, fíjense lo importante que hizo la rata y lo interesante que hace. La rata se forma una mapa mental de dónde estaba la comida en relación a la entrada. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Entonces, la rata evidentemente al principio trata de hacer lo que ya conoce, pero eventualmente cuando se da cuenta que no funciona lo que ya conoce, lo que hace es buscar la comida, pero por la orientación espacial que tiene del lugar en donde está. Tiene un mapa de dónde está, ¿sí? Así como si tuviera un Google Maps integrado. Entonces, se va directamente hacia el 7, porque es el que ella calcula que la va a llevar directamente hacia el lugar donde está la comida. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que nos dice este experimento en particular de Tolman? Fíjense qué interesante, bueno, a mí me parece muy interesante, que la rata, cuando está resolviendo el primer laberinto, no solo lo está resolviendo, sino que está generando un mapa del ambiente. Y ese mapa del ambiente, ella lo va a usar cuando se requiera resolver otro tipo de problema que requiere ese mapa. No sé si me estoy explicando. Ella ya se formó el mapa, ¿sí? Lo tiene almacenado en su mente, y cuando se vuelve a enfrentar al problema y no lo pueda resolver, saca ese mapa de sus archivos y trata de resolver el problema que tiene enfrente a partir de ese mapa que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que la rata almacena un mapa en su mente y lo aprendió. ¿Okay? Ella, entendamos esto, ella no necesitaba aprendérselo. No lo necesitaba porque tenía asegurada la comida en este laberinto. Sin embargo, aunque ella no necesitara aprendérselo, a medida que fue resolviendo el laberinto, se lo fue aprendiendo. ¿Sí? Y entonces, cuando yo la pongo en este laberinto, es capaz de resolverlo. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna duda hasta el momento con este primer experimento de Tolman? A este experimento le podemos denominar el experimento a este en particular, de los mapas cognoscitivos. ¿Sí? Que insisto, nuestro sujeto experimental eran ratas. Voy con un segundo experimento que condujo el mismo Tolman, ¿sí? Y este experimento se los voy a describir cómo lo fue él planteando, ¿sí? Lo primero que hace es lo siguiente, ¿sí? Pone a una rata, ¿sí? Esta es la primera rata, ¿ok? Y esa rata lo que hace es ponerla en un laberinto, ¿sí? ¿Ok? Y el primer día que la ponen en el laberinto, comete 32 errores para salir del laberinto. O sea, bastantes, ¿no? Al segundo día, comete los mismos errores. Y fíjense cómo va bajando poco a poco, ¿sí? De tal manera que para el día 11, comete ya muy poquitos errores. Pero ese día, justamente el día 11, lo que empieza a hacer Tolman es que le empieza a dar comida a la rata al final del laberinto. Y fíjense entonces qué pasa entre el día 11 y 12. ¿Sí? Nada más con intervenir con comida acá, inmediatamente la ratita mejora su desempeño de una manera bastante notable, ¿sí? De tal manera que hasta el día número 17, ¿sí? La ratita va mejorando su desempeño, ¿okay? ¿Qué fue lo notable acá? Que en esta ratita al principio no la alimentaba, ¿no? Entonces la ratita aparentemente no aprendía muy bien, ¿ok? Cuando la alimentó en el día 11, inmediatamente mejoró muchísimo su desempeño. ¿Okay? Entonces esta es la rata que podríamos llamar la rata, vamos a denominar la rata A. ¿Ok? ¿Qué pasó con la rata B? ¿Ok? Que es la que está punteada, ¿sí? A la rata B, lo que sucede es que igual, el primer día la mete en el laberinto y comete 32 errores, o más cercano a 32, 28, 30 errores, ¿no? Y los primeros días, si se dan cuenta, su desempeño es bastante mediocre, ¿sí? Bastante mediocre. Y fíjense, para este momento,
para el día número 10, ambas ratitas, tanto la A como la B, se desempeñan exactamente igual de mediocremente. O sea, cometen cerca de 20 errores al tratar de resolver el laberinto. A la ratita A, como dije hace un momento, se le da inmediatamente comida para el día 11. Y entonces lo empieza a hacer mejor. A la otra ratita no se le da comida y su desempeño sigue siendo exactamente igual que mediocre. ¿Entendemos la idea? Entonces, esta ratita que nunca se intervino con ella con comida, ¿sí? Su desempeño siempre fue mediocre. Y esta ratita, que al principio su desempeño fue mediocre, cuando no se le daba comida, al momento en que se le da, empieza a funcionar muchísimo mejor. ¿Ok? Tercera ratita, ¿sí? Que es la ratita C. Igual, al principio su desempeño está conociendo el laberinto, comete muchos errores, pero fíjense lo que se sucede. A esta ratita desde el principio se le da comida. Entonces, como desde el principio se le da comida, fíjense cómo su desempeño desde el principio empieza a ser muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Pero fíjense cómo esta ratita en realidad tenía almacenada en su cabeza el laberinto. ¿Sí? Esta, la rata A. Nada más que no le importaba hacerlo bien. Pero sí almacenó en su cabeza cómo era el laberinto. Cuando le empiezan a dar comida, entonces ya le interesa hacerlo bien y lo empieza a hacer bien. De tal manera que yo puedo asumir que la ratita B también tiene en su mente almacenado cómo es el laberinto. ¿Qué pasaría si yo le empezara a dar comida en este momento a esta ratita? A esta. ¿Qué pasaría si yo en este momento le empezara a dar comida? Mejoraría su desempeño, ¿no? Notablemente, bajaría, o sea, mejoraría, y a lo mejor lo hace únicamente con 8 errores, ¿sí? Lo notable del experimento es que nosotros ya sabíamos, los psicólogos ya sabíamos, que la comida, el reforzador, mejora el desempeño. Lo que no sabíamos es que la ratita podía guardar en su mente la información del mapa. ¿Entendemos? La información del laberinto, él la guardaba en su mente, y hasta que hubo comida la empezó a usar, pero aún así la guardó en su mente. ¿Entendemos? Lo que dice ella es cierto, todas las ratas van mejorando. ¿Por qué? Porque todas van almacenando en su mente la distribución del laberinto, ¿sí? Ya cuando le doy comida, entonces usa ese conocimiento, ¿okay? Entonces fíjense cómo hay una diferencia entre lo que yo sé y lo que yo uso. La ratita A sabía cómo era el laberinto, pero no veía la necesidad de usarlo. Cuando vio la necesidad de usarlo, entonces empezó a usarlo. ¿Sí me estoy explicando? Eso es muy importante. Hay una diferencia entre saber algo y usar lo que conozco. Entre aprender algo y usar el aprendizaje. Hay una gran diferencia, ¿sí? Justamente a esto le llama Tolman, aprendizaje latente. Ahora sí les doy la definición de aprendizaje latente para los que están anotando. Tal vez sería bueno que la anotaran. La voy a decir como siempre 2 veces, ¿sí? Para que la puedan tener. Y de cualquier manera ya saben que el video queda grabado, ¿sí? ¿Qué es el aprendizaje latente? ¿Sí? La primera vez que lo digo. Es un aprendizaje que no se refleja de inmediato en un cambio conductual. Sin embargo, queda almacenado en el organismo para cuando sea necesario. Lo mismo pasa con ustedes, muy probablemente, por ejemplo, ustedes seguramente ahorita están aprendiendo muchas cosas, ¿sí? O no ahorita mismo, sino a lo largo de su vida han aprendido muchas cosas que no han usado, pero cuando vean la necesidad de emplearlas, las van a utilizar, y a lo mejor ni siquiera sabían que sabían hacerlo, ¿sí? De repente yo con mis pacientes, por ejemplo, ellos dicen, ay, es que tienen un hijo, ¿no? Dicen, es que no sé cómo de repente cuando hablo igual como hablaba mi papá cuando me educaba. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Es que él almacenó en su mente lo que aprendió de su papá. Nunca lo necesitó hasta que tuvo un hijo. Entonces cuando tiene un hijo se empieza a comportar igual. ¿Entendemos la idea? Es decir, ustedes probablemente tienen un chorro de aprendizajes que no están activos y que en algún momento, eventualmente, puede ser que se lleguen a activar, ¿sí? Las personas que se deprimen, por ejemplo, activan redes neuronales o aprendizajes de una persona deprimida.
¿sí? De repente se activan y entonces la persona empieza a actuar como deprimida porque lo aprendió y a veces ni siquiera sabe de dónde lo aprendió. Pero en este momento lo necesita por algo. No sabemos por qué. ¿No? Bueno, espero. Bueno. Precisamente voy con el experimento de Bandura, ¿sí? Ok. Bueno. Lo que demuestra Bandura es un tipo de aprendizaje que se llama, lo voy ¿cómo se llama? A decir lento, se llama aprendizaje observacional, ¿sí? O sea, aprendizaje por observación. O otra manera de decirle es aprendizaje vicario. Se los estoy anotando en el chat. Aprendizaje vicario. ¿Ok? Lo que hizo este cuate Bandura fue bastante sorprendente, bastante interesante. De hecho, estas son fotos del experimento original, ¿sí? Entonces les describo un poco qué fue lo que hizo Bandura y luego tengo algunas gráficas para que las analicemos, ¿okay? A ver, Bandura hizo lo siguiente, ¿sí? Tomó o hizo 3 grupos de niños y niñas, ¿sí? 3 grupos de niños y niñas, ¿ok? Y a estos 3 grupos de niños y niñas lo que les puso, digamos, fue en una pantalla les puso un video, ¿sí? Un video. Perdón, no va todavía. ¿Okay? Les puso un video, ¿sí? ¿Okay? El primer grupo de niños y niñas veían un video en donde una persona, un hombre, veía es como un payaso de hecho se llama Bobo, el payaso, nada más, el nombre que le pusieron. Entonces en el primer video que veían los niños, lo que pasaba es que el modelo, o sea, la persona que entraba a un cuarto y golpeaba a este objetito, esta cosa que estaba ahí, como un muñeco, lo golpeaba, ¿sí? E inmediatamente después de golpearlo, llegaba otra persona y le daba galletas. Y ya, eso era todo el video, ¿ok? Ahora, el segundo grupo de niños veía exactamente el mismo video, o sea, entraba una persona, golpeaba al muñeco, ¿sí? Pero después de que golpeaba al muñeco, entraba una tercera persona y lo regañaba. Y le decía, no debes hacer esto, está mal, etcétera, ¿sí? Fuertemente, ¿ok? Y el tercer grupo de niños veía exactamente el mismo video, pero el video terminaba nada más con la persona golpeando al muñeco. Ya no se veía qué pasaba después. ¿Okay? Entonces fue la primera parte del experimento. Poner a los 3 grupos de niños a observar este video. ¿Okay? Segunda parte del experimento. Deja a los niños individualmente entrar a un salón de juegos. Y en ese salón de juegos está precisamente el muñeco. ¿Ok? Entonces les voy a preguntar, a ver si alguien es intuitivo, ¿qué creen que haya pasado con el primer grupo de niños cuando ven al muñeco? Claro, le pegan, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron al modelo, claro, lo golpean, vieron al modelo y además vieron que el modelo era premiado por eso. Entonces, estos niños, casi todos, ahorita les voy a enseñar la gráfica, golpean al modelo, ¿sí? Golpean al muñeco, perdón. ¿Qué habrá pasado con el segundo grupo de niños? Les pregunto, el grupo de niños que vio que el modelo era castigado. Igual, entraron a la sala de juegos y veían al muñeco. Se quedan viendo, dice Ricardo, ¿sí? No hicieron nada, no le pegan. Claro, uno pensaría eso, ¿eh? Yo también pensaría eso. De hecho, creo que la primera vez que me preguntaron esto, yo respondí lo mismo que ustedes. Resulta que no. Resulta que los niños sí aprenden a pegarle al muñeco, y de hecho algunos lo golpean también, algunos, no todos, menos que en el primer grupo, ahorita les enseño, pero los niños sí lo golpean. Quiere decir que ellos sí aprendieron a golpear, nada más que algunos no lo hacen por el miedo de castigo, pero sí aprenden, ¿sí? Evidentemente lo hacen menos que el primer grupo, ¿sí? Y bueno, ustedes imaginarán que en el tercer grupo también golpean al muñeco bobo, ¿no? Les muestro la gráfica de cómo se distribuyó el experimento, ¿sí? Les voy a describir la gráfica un poco para que la entendamos, ¿sí? Aquí tenemos el número de conductas agresivas frente al muñeco, ¿sí? Y tenemos cuando vieron al modelo recompensado, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Los niños
que golpearon al muñeco, o sea, esta es la gráfica que nos indica la cantidad de conductas agresivas que tuvieron los niños que vieron que el modelo era recompensado. Y si se fijan, tuvieron 4 conductas agresivas con el muñeco, o sea, lo golpearon 4 veces. Los niños fueron más agresivos, ¿sí? Las niñas que vieron al modelo recompensado también le pegaron al muñeco, pero si se dan cuenta un poquito menos. ¿Sí me estoy explicando? Eso tiene que ver, que ver con la influencia de la televisión en los niños en ese tiempo, claro. Y ahora tiene que ver con la importancia de los influencers, ¿no? Si ustedes, bueno, quien creó todo el dispositivo de los influencers fue bastante inteligente porque recupera esta investigación, ¿no? Un influencer, al tener tantos likes, etcétera, es muy recompensado, y entonces mucha gente lo quiere seguir, ¿no? Entonces sí tiene que ver con eso, Luis, perdona, ¿ok? Entonces fíjense, les digo otra vez, ¿no? Los niños, fíjense cómo tuvieron más conductas agresivas, ¿no? Entonces, a los niños que vieron el modelo recompensado, les dijeron, a ver, los dejaron con el muñeco, y entonces espontáneamente le empiezan a pegar al muñeco, ¿no? Y luego cuando les dicen, a ver, haz lo que viste en el video, pues obviamente le pegan al muñeco todavía un poquito más, ¿sí se dan cuenta? Luego, a las niñas que vieron el modelo recompensado, primero, los dejan con el muñeco y espontáneamente la mayoría de las partes de las niñas la golpean 2 veces. Y luego le dicen a esas niñas, haz lo que viste en el video, y fíjense, igual, ¿sí? Recrean la conducta agresiva, ¿no? Ahora, los que vieron el modelo castigado, fíjense bien. Primero, cuando al niño lo dejan ahí, espontáneamente los niños, algunos le pegan. De hecho, bastantes. Aun cuando saben que se pueden ser castigados, le pegan. Pero luego cuando le dicen al niño, haz lo que viste en el video, fíjense cómo todos tienen casi 4 conductas agresivas, ¿no? O sea, casi todos pudieron reproducir lo que hizo el modelo, ¿sí? Todos, ¿no? A las niñas, cuando entran, a las niñas que vieron el modelo castigado, digamos que espontáneamente, ¿sí? Muy poquitas le pegan. Pero cuando alguien les dice, haz lo que viste en el video, se va para arriba. ¿Se dan cuenta? Y a los niños que vieron el tercer video, espontáneamente golpean también de manera bastante importante, y cuando les dicen reproduce lo que viste, lo hacen mucho más, ¿sí? Y con las niñas, espontáneamente llegas a menos de 2 conductas, y cuando le dicen ve lo que viste en el video, llega hasta 3. ¿Sí se dan cuenta? Entonces todos aprendieron lo que observaron, todos, ¿sí? Unos lo llevan a cabo por la posible recompensa, otros no lo llevan a cabo por el posible castigo, pero todos aprendieron. ¿Se intentó el experimento con el modelo de una mujer? Sí. Y ahí les van los resultados con el modelo de una mujer, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, cuando el modelo es mujer, nada más voy a describir muy rápido esto que tenemos acá, ¿sí? Cuando el modelo es hombre, los niños muestran 104 conductas agresivas y las niñas 48.4. Cuando el modelo es mujer, los niños únicamente muestran 36.3 conductas agresivas y las niñas sí suben 57.3. Entonces sí, si cambiamos el género del modelo, evidentemente sí tiene efectos sobre qué tanto se imita. ¿Sí me estoy explicando? Aún así las conductas, las niñas de esa época, en ese momento, pareciera que son naturalmente menos agresivas, ¿sí? Pero aquí se ve muy claro, o sea, los niños cuando tienen un modelo hombre, espontáneamente generan 104 conductas agresivas, y las niñas únicamente 48.4, ¿no? Y las mujeres, cuando tienen un modelo hombre, ¿sí? Únicamente 48.4, y cuando tienen un modelo mujer, incrementa la cantidad de conductas agresivas. ¿Sí responde eso con tu pregunta, Ángel? Sí, claro, Abdiel, sí, por supuesto. El tema acá es que como esto se hace con grandes grupos, nunca particularizamos, pero por supuesto que hay los casos, ¿no? Ahora, recordemos que estos experimentos fueron conducidos en la década de los 70s. En la década de los 70s el rol de la mujer era completamente otro, muy distinto, y no era nada más ver un modelo, sino que toda la sociedad, la mujer tenía modelos femeninos muchísimo más sumisos. Ahora las cosas han cambiado mucho, yo creo que para bien, y entonces sí ha cambiado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el niño nada más ve un video? Nada más ve un video y ve un video X, sin nadie golpeando a nadie, y lo ponen en la sala de juegos. Pues fíjate, nada más 3 niños agreden, nada más una niña agrede.
¿Sí me estoy explicando? O sea, el niño sin modelo no es espontáneamente agresivo, ni el niño ni la niña. ¿Sí? Con modelo es cuando incrementa. ¿Sí? Entonces se refiere a que les pusieron un video neutro, sin nada en particular. ¿Sí me expliqué, Yair? Ok. No, ¿de qué? Bueno, aquí está únicamente la gráfica de lo que acabamos de ver, ¿sí? Como los niños con un modelo hombre, fíjense cómo qué agresivos son, las niñas con un modelo hombre, son no tan agresivos, los niños con un modelo mujer bajan mucho su agresividad, mucho, y las niñas con un modelo mujer se incrementan su agresividad, y sin modelo. Es el gráfico de la tabla que acabamos de observar. Ok, bueno, terminamos la sesión con, perdón, les defino aprendizaje, por observación, para que tengan ahí ¿cómo se llama? Su definición, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y la puedan tener ahí presentes, ¿sí? ¿Qué significa, o cómo podemos aprender, cómo podemos definir aprendizaje por observación? Es un tipo particular de aprendizaje en el que el aprendiz aprende nuevas conductas a través de observar a un modelo. Aprende nuevas conductas a partir de observar a un modelo. Vamos con lo último que vamos a revisar el día de hoy. Es el experimento de Kohler, ¿sí? El experimento de Kohler o Kuller. Lo digo así porque él es alemán, entonces tal vez la mejor manera de pronunciarlo sea Kuller, ¿sí? Y él lo que investiga es un tipo de aprendizaje, ¿sí? Estas son fotos del experimento original, ¿no? Fue un experimento que ya tiene tiempo, entonces por eso es en blanco y negro, y aquí está justo la comida. Si se dan cuenta, la comida está lejos del alcance de los monos. Un mono saltando no alcanza la comida por más que lo intente. Al principio los monos lo intentan, ¿no? Intentan alcanzar la comida, pero por más que intentan no pueden. Entonces, uno de los monos, uno de los changuitos, que de hecho hasta nombre tiene, les pongo el nombre del changuito solo para que lo sepan, ¿no? Se llama Sultán. Ese changuito lo que hizo fue irse a sentar a una de las esquinas del lugar en donde estaban y empieza a observar a su alrededor. Y entonces el mono ve que hay cajas alrededor. Las cajas no estaban ahí, estaban alrededor. Entonces lo que hace el monito es poner una caja, ¿sí? Y tratar de saltar a partir de la caja. Aún así el monito no alcanzaba. Entonces otro se junta, se pone encima de la caja, de la primera, y sostiene esta caja y llegan a la comida, ¿sí? Claro, siempre generaban una reflexión que les permitía alcanzar la comida. Eso es justamente el tema del aprendizaje por insight, ¿sí? Pareciera que el mono piensa y reflexiona cómo alcanzar la comida.